Vamos a adentrarnos entonces en lo que son las vasculitis ANCA y a mí me gusta dar historias y en esta creo que se van a dar cuenta que tiene cierta inspiración a ese universo de Tolkien, del Señor de los Anillos y demás y pues claramente si ustedes se acuerdan de ese universo, tres anillos le dieron a los reyes elfos, ¿cierto? Luego le dieron siete anillos a los reyes de los enanos y finalmente hubo nueve anillos para los reyes de los hombres, pero dentro de todos había un anillo que los gobernaba en general. Algunos conocerán este lugar o lo han visto en fotos y es muy famoso y es Chapel Hill. Y Chapel Hill es donde en el 2012 se hace todo el consenso de las vasculitis ANCA, se cambia la nomenclatura, se le quita el nombre a la granulomatosis de Wegener por lo que significaba del doctor Wegener, aunque curiosamente también las víctimas que son Churg-Strauss, que eran judíos, también perdieron su nombre en su enfermedad. Entonces es interesante porque, bueno, empieza a caber ahí y nos quedamos entonces solamente con estas tres. Y claro, tenemos a unos que son la granulomatosis con polyangiitis y dentro de ese universo de Tolkien se los pongo con uno de los personajes que tal vez, digamos, tienen la particularidad es que son unos guerreros muy resistentes y creo que todos sabemos que la granulomatosis con polyangiitis tiene esa particularidad de que es una enfermedad que es de difícil manejo, son las de más refractariedad, entonces por eso les puse esa analogía. Los que son los más comunes, digamos que es la polyangiitis microscópica, que es la que conocemos, la que digamos que tiene mejor respuesta, entre comillas, si me permiten el término, y una que es la niña diferente, que es, sí es vasculitis ANCA, pero al mismo tiempo entonces a veces la sacamos de eso, los consensos dicen que no es las mismas opciones terapéuticas que son la granulomatosis sinofílica con polyangiitis. Y claro, entonces, dentro de todo esto quiero hacerles una descargo de responsabilidad, si me permiten el término, y es que así como en la Guerra del Anillo, los enanos no participan y si ustedes se vieron las películas o se han leído los libros se dan cuenta que eso es más de hombres y elfos contra los orcos. Acá yo no me voy a tener mucho en la granulomatosis eosinofílica con polyangiitis porque claramente merece un capítulo aparte como tradicionalmente siempre lo han metido en un capítulo aparte. ¿Listo? Para hablar un poquito de la experiencia, este trabajo que se hizo en el Hospital San Ignacio, antes de que yo entrara como reumatólogo allá, la doctora Cateira, el doctor Fernández, empiezan a hacer toda esa recopilación histórica de lo que son las vasculitis en el hospital. Y para ese momento, entonces, ya llevaban 106 pacientes en los que uno se da cuenta que la mayoría son granulomatosis con polyangiitis y el segundo lugar son las polyangiitis microscópicas. ¿Qué a uno qué le llama la atención? Pues que los que tienen Five Factor Score mayor de 2, si ustedes se dan cuenta, curiosamente más la polyangiitis microscópica tenía mayores factores de mal pronóstico que la granulomatosis con polyangiitis. Y estas son algunas de las características que tenían cada uno y pues se parecen mucho a lo que dice la literatura. Respecto al riñón, porque pues claramente estoy entre nefrólogos y no puedo omitir esta parte, el 87% tenían, de las polyangiitis microscópicas tenían compromiso renal, granulomatosis con polyangiitis el 82% y el 50% lo tenían las eosinofílicas. Eh, Claramente no siempre se puede hacer biopsias renales, uno siempre quisiera, pero siempre hay un montón a veces de consideraciones administrativas, técnicas, demás, que a veces lo impiden, pero pues tampoco yo me voy a centrar exclusivamente en esto porque creo que la cátedra podría ser al revés, si yo me pongo a hablar de compromiso renal en vasculitis ANCA exclusivamente, y no es el tema que me ofrecieron. Acá les muestro la actualización de lo que llevamos porque esa corte la seguimos actualizando y a lo que vamos a 2023 llevamos casi 200 pacientes, nos falta versión 2024 y 2025 y que claramente pues sigue siendo, acá ya se invirtieron los papeles, ya la polyangiitis microscópica es la más frecuente y la granulomatosis con polyangiitis es la segunda vasculitis y de todas formas las características siguen siendo muy parecidas y afortunadamente a lo que muchas veces muestra la literatura, la mortalidad en nuestro hospital no es tan alta, es apenas del 10% de la mortalidad en estos pacientes. Esto es un trabajo que tenemos y que espero próximamente poderlos publicar y es porque hace poquito en el chat de reumatólogos hubo una pelea gigantesca sobre la capacidad operativa de las pruebas y demás, y la sensibilidad y la especificidad. Entonces ahí surgía que cuál es qué tan buena es la sensibilidad de una prueba y demás, y alguien decía que la sensibilidad no cambia en las poblaciones, independientemente de la población, pero la sensibilidad sí cambia dependiendo de la población en la que se aplica una prueba, porque existe el sesgo de espectro de enfermedad. Por esa razón, este trabajo que hicimos a partir de precisamente todos estos pacientes es tratando de mirar esos nuevos criterios que tanto nos apalancamos a veces para su diagnóstico, para mirar realmente qué tan bueno es esas características operativas en población colombiana. Y claro, entonces cuando les estoy hablando de vasculitis ANCA, esto ya digamos no es tan nuevo, pero no olvidar, y es que claro, antes teníamos los ANCAs por inmunofluorescencia indirecta, ya tenemos afortunadamente las técnicas por ELISA, pero también no olvidar qué es lo que veían precisamente los PANCA
contra lo que veían los EANCA. Y ahí entonces entra una cosa muy bonita cuando uno empieza a ver que la eosinofílica tiene esa característica que comparte, pero cuando nos metemos al mecanismo que está escondido detrás, hay cosas interesantes. Entonces, claro, la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa están presentes en los gránulos de los neutrófilos, pero la proteinasa 3 también puede estar presente en los gránulos de los eosinófilos. Y la peroxidasa de los eosinófilos tiene una similitud estructural de casi el 70% con la mieloperoxidasa. Y eso explica por qué también usted puede encontrar que las eosinofílicas tienen presencia de estos anticuerpos. Si bien uno puede tener que más o menos el 50%, son cero negativas a estos dos anticuerpos. Y claro, entonces la pregunta, como mi charla es de mecanismos, y no los voy a aburrir, pero no se olviden que está esa predisposición genética, esos factores hormonales, esa exposición ambiental, que cada vez se nota mucho más de ese papel que tiene la contaminación, el polvo, el sílice, con esa pérdida de tolerancia que empieza a producir la producción de autoanticuerpos y que siempre va a tener como tal un segundo golpe que va a estar favoreciendo esa producción de autoanticuerpos. Y esa es la razón por la cual entonces vemos que muchos de estos pacientes pueden debutar después de un episodio infeccioso. Y hay unos trabajos muy simpáticos en modelos murinos que muestran cómo murinos que son predispuestos a producción de autoanticuerpos, si se someten a una infección, empiezan a producir autoanticuerpos de este estilo. Que al final, ¿qué tiene? Que la producción de autoanticuerpos, si no tiene activación del neutrófilo y no genera el daño, pues no tendríamos la manifestación clínica como tal. Entonces, hay una cosa dentro de las clases que yo doy en la Javeriana, también me toca un módulo de inmunología con los residentes de reumato, de nefro y de dermatología. Y ahí tratamos de hacer la versión más amena de la inmunología para los clínicos. Y yo siempre les he dicho que el neutrófilo, que siempre lo vimos como un guerrero que siempre se sacrificaba, tiene 1000 maneras de morir. Y eso es lo interesante cuando uno se da cuenta que tienen diferentes mecanismos de activación y que hay cada vez más mecanismos de muerte, pero claramente entre más severa sea la respuesta que lo estimula, su mecanismo puede ser también más dañino. Y por eso, como lo hablaron en nefritis lúpica, la netosis tiene un papel protagónico precisamente en las vasculitis ANCA. Este es uno de los artículos que yo les pongo a revisar a ellos precisamente y lo hacemos de una manera muy esquemática, pero si ustedes se acuerdan del Señor de los Anillos y demás, en una de las películas hay una parte en la que hay un orco que se sacrifica y destruye todo con una bomba. Y es precisamente eso es lo que hace un neutrófilo cuando decide utilizar el mecanismo de netosis. Y si me permiten la analogía y el lenguaje vulgar o cotidiano, es que si me muero yo, nos morimos todos. Pues porque al final eso es lo que hace la netosis y es liberar todos los gránulos de una manera mucho más desordenada, si me permiten el término, pero precisamente para tratar de controlar esa inflamación, que si lo pensamos de manera normal es para tratar de controlar una infección. Lo que pasa es que acá no hay una infección y el daño lo paga el tejido. ¿Listo? Y entonces empieza a haber toda ese estado proinflamatorio con esa activación y empiezan a entrar todos los mecanismos, pero al final siempre está la netosis como ese mecanismo protagónico que genera el daño. ¿Y por qué la netosis? Y se lo sigo recalcando, porque precisamente la netosis está demostrada que es la responsable precisamente tanto del daño renal, del daño al sistema nervioso central y del compromiso pulmonar como el que conocemos como la hemorragia alveolar o los nódulos. Pero cuando uno va leyendo esto, y yo ya he dicho que no iba a hablar de la eosinofílica, hay una cosa simpática, y es que también ya se habla de etosis, y es porque también el neutrófilo puede hacer el mismo mecanismo de muerte celular, y hace exactamente el mismo daño en el tejido. Y esto explica por qué cuando hace etosis, produce precisamente el compromiso pulmonar que puede ser desde el asma hasta incluso espectro de manifestaciones como hemorragia alveolar. Y también explicaría por qué ese mecanismo que es la etosis, en presencia en la interleuquina 5, tiene ese impacto tan grande en el corazón. Y tal vez es el órgano que creo que más olvidado tenemos en la autoinmunidad. Algún día lograremos estimular más a los cardiólogos en la autoinmunidad, pero eso es lo que explica por qué las vasculitis ANCA y en especial la eosinofílica tiene tanto tropismo por el corazón. Entonces, pues yo no me voy a centrar en esto, creo que todos lo conocemos muy bien, y es que cada uno de los espectros que tiene la enfermedad se es proclive a que tenga unas manifestaciones. Y la razón por la que entramos los reumatólogos es porque claramente la parte articular está presente. Yo le digo a mis residentes también, cuando usted tenga una artritis reumatoide de esas seronegativas, tenga cuidado, y más cuando es un paciente de más de 50 años, con más cuidado. Y si empieza a ser hombre, tenga mucho más cuidado, porque es que esas artritis reumatoides seronegativas puede ser perfectamente el comienzo de una vasculitis. Y ya lo he tenido también en pacientes que he visto tanto en San Ignacio como en Marley, que estaban rotulados bajo eso. Y el problema es que los dos responden al glucocorticoide, los dos responden a metrotexato, y entonces usted está tratando sin saber realmente qué es lo que está tratando. ¿Listo?
Entonces, pues también para mostrarles un poquito de que no solamente eso que se ve ahí, esto es de una paciente que tuvimos hospitalizada y llegó hospitalizada fue por un pioderma gangrenoso. Lo simpático es que entró inicialmente por una herida que pensaban que era un linfoma, ortopedia, empieza a dar todo el manejo, el linfoma no mejora, no mejora, no mejora con la úlcera, y cuando entramos derma y reumato al mismo tiempo era el paciente, pues aparte de la lesión que tenía ni más ni menos que isquemia digital, estas lesiones y estas otras lesiones que nadie se había dado cuenta. Entonces, hay una cosa importante. Claro, el riñón es tal vez la manifestación más o la afectación más frecuente de las vasculitis ANCA, pero tenemos a veces muchas más hallazgos semiológicos que nos pueden permitir sospechar de que algo está yendo mal. A esta paciente nadie la había examinado y tenía semejantes úlceras y tenía al final era un pioderma gangrenoso por una granulomatosis con poliangiitis. Este paciente, lástima que se pierde un poquito la resolución, unas úlceras gigantescas, era un paciente que venía en seguimiento era por el grupo de vía aérea del hospital porque tenía una estenosis laringea y había tenido unos nódulos pulmonares que no se encontraba cuál era la causa. Y cada vez que él empieza a activarse, empieza con esas úlceras que lastimosamente no se ven bien ahí en el pilar amigdalino y empieza con fiebre y síntomas constitucionales. Y dentro del estudio, pues uno dice, con esa estenosis y demás, pues eso es una vasculitis y bingo. Estos dos pacientes no siempre tiene que arrancar por el riñón y lastimosamente los oftalmólogos también siempre están muy atentos a eso. Ellos dos venían con, esto no es de 2 días o 3 días que apareció, estos son 4, 6 meses de ojo rojo, ojo rojo, ojo rojo. Entonces, toca estar muy atento porque es que estas enfermedades tienen mucha capacidad de dar otros síntomas. Por ejemplo, este paciente tenía la particularidad es que cuando decidimos hospitalizarlo por el ojo, dijimos, venga, revisemos todo. Y efectivamente, dentro de todo el estudio, ya venía con proteinuria, pero pues él venía en consultas de oftalmología, 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 hasta que decidió consultar a urgencias. El más famoso, la nariz sencilla de montar. Entonces, esto es de lo que uno se encuentra y que entonces también pasa que los grupos de otorrino están enfocados en buscar muchas otras cosas y lastimosamente uno todavía lo sigue encontrando. O sea, todos estos pacientes los veo yo y yo no soy un Roma viejo. Entonces, a uno le llama la atención eso. O esto, una vasculitis, una púrpura, que uno diría en principio no es lo más común, pero cuando ustedes se ponen a buscar en la literatura, cuando usted tiene una vasculitis ANCA y tiene compromiso en piel, tiene que tener mucho más cuidado porque es un marcador de compromiso en sistema nervioso central o compromiso renal. Entonces, claramente, si el cuerpo le está mostrando ya tan evidentemente las lesiones, usted tiene que ser mucho más agudo en buscar. Yo no fui la famosa hemorragia alveolar. Pero lo simpático es que hay pacientes que normalmente siempre cuando vemos la hemorragia alveolar, siempre esperamos que el paciente tiene que estar en malas condiciones generales, tiene que estar entubado, tiene que estar todo eso. Este paciente es una escolta de alguien muy importante en este país y lo mandó a hospitalizar porque es que venía con una tos crónica. Y esta era la tomografía y el señor estaba con oxígeno a 2 litros. Y la pelea con neumología era que decían, eso no puede ser hemorragia alveolar. Y yo dije, lávelo hasta, porque si usted no lo lava, no importa lo que digamos, nadie va a saber qué es esto. Y oh sorpresa, el lavado broncoalveolar fue hemorragia alveolar. Entonces uno decía, ¿cómo así que un paciente que viene con oxígeno a 2 litros, que no está deteriorado, que no está en malas condiciones, tiene una tomografía de este estilo? El compromiso muscular, no siempre tienen que elevarse PK. Y ustedes se dan cuenta que los pacientes se quejan mucho de mialgias. Y el problema es que si aparte ya quedó con enfermedad renal crónica, entonces también hay un montón de explicaciones adicionales. Pero las imágenes a uno también le pueden ayudar mucho a encontrar eso, porque a diferencia de las miopatías inflamatorias, tienen ese compromiso que es todo lo que se ve hiperintenso y se ve parchado. O lastimosamente, como esta paciente que lo dicen en los libros de reumato, es con el signo de la Torre Eiffel. Y es una paquimeningitis hipertrófica severa que pues lastimosamente a esta paciente que le quedó con unas grandes secuelas en la parte visual. Entonces lo que les digo es, existen muchas más manifestaciones y casi todas estas van mediadas precisamente por ese mecanismo que es la netosis. Entonces, claro, tenemos la netosis, pero afortunadamente cada vez hay más opciones terapéuticas. Entonces, claro, ya entró Avacopan, pero creo que es algo que nosotros veremos de pronto muy lejano, en especial por su precio. Porque aparte, si uno se pone a pensar, lo que está buscando Avacopan es ahorrar glucocorticoide, no está buscando reemplazar al resto. Entonces, creo que todavía falta más historia dentro de las vías del complemento, pero ya es un principio.
Hay algunas cosas que van por la vía de PAD4, rituximab, que como alguna vez veían una charla muy interesante, decían, es un medicamento tan interesante, nos gusta tanto, pero todavía no entendemos bien cómo funciona. ¿Y por qué digo eso? Porque hay pacientes que usted les pone rituximab y en menos de un mes ya están respondiendo, y otros se demoran 3 a 6 meses para estar respondiendo. Y hay algunos que no, con una dosis de rituximab quedaron barridos completamente de CD19, CD20, y en cambio hay otros que quedan, a pesar de que usted les está poniendo rituximab, sus conteos de células B se mantienen estables en el tiempo. Entonces, es un medicamento bien interesante que todavía nos falta un poquito de conocer y más cuando empiezan a salir todos los demás medicamentos que van por las células B. También hay algo de interleuquinas, en especial mepolizumab, tocilizumab, y viene pues ahí detrás un montón de interleuquinas por la vía de la interleuquina 5, que por eso les digo que EGPA tiene un capítulo aparte. Y pues todo lo que implica como tal esto, porque es que es interesante que hasta en las vías que se va viendo es que pareciera que hasta el interferón, que ya hay medicamentos para las vías del interferón en lupus, parece que el interferón tiene un papel fundamental para activar a ese neutrófilo para que haga netosis. Entonces, cada vez todavía falta más información para entender mejor esta parte. Pero como les dije, yo no me voy a demorar tanto. Las vasculitis es el resultado de una inflamación vascular mediada por neutrófilos activados y una netosis desarreglada, porque uno puede tener netosis, por decirlo así, programada. El patrón de afectación clínica afecta al tropismo y el calibre de los vasos implicados. Y el reconocimiento temprano es fundamental. Y lo que les digo, si el riñón es tan importante para todos por su pronóstico, por su severidad, el paciente muchas veces tiene muchas más manifestaciones clínicas que nos puedan dar información de eso, y por eso está la clinimetría, que es el VIVAS, a uno le muestra todos los dominios que pueden estar afectados.